Señores, son las 8:48 en el Gobierno de la Mañana, Gobierno de la Z101, en este lunes 21 de octubre, año 2024. Amanecimos ahí medio lluviosos, clima londinense, a los que les gusta, ¿verdad? Y ya luego la mañana ha ido dibujándose normal, como otras, con el sol saliendo. En esta oportunidad, y habiendo iniciado nuestra ronda de comentarios, tenemos la presencia en nuestra cabina en este programa de hoy lunes del ministro de Industria, Comercio y MIPYMES, Víctor Bisonó Asa, Ito Bisonó, como le conocemos todos, con un paso por este ministerio importante, sobre todo, primero porque le correspondió dirigir desde allí la importantísima estrategia de recuperación del comercio durante y posterior a la pandemia, que fue clave sobre todo para el año de recuperación siguiente a la caída del PIB. Los temas relacionados a nuestras zonas francas y áreas relacionadas a la exportación, con su crecimiento, con su evolución, y también tratar obviamente de velar por las mejores condiciones de las empresas medianas, pequeñas y micros en un país como el nuestro. Así que llega en un momento interesante porque aunque la reforma se haya retirado, sigue siendo un tema importante, la afectación a estos sectores, así como también otros temas importantes de sus políticas. Buenos días y bienvenido al Gobierno de la Mañana, Gobierno de la Z. Ito Bisonó, buenos días. Muy buenos días. Para mí es un placer siempre estar aquí con ustedes y además tener el privilegio que al estar aquí estamos con el país completo, ¿verdad? Señor. Sigue teniendo un toque de queda. Y hoy veo que estoy de lujo porque no falta nadie aquí. Y los escogidistas somos más también. Y ganó el escogido anoche. Y somos casi mayoría también. Sí, señor. Rosendo Tavares. Buenos días, ministro. Siempre un placer recibirle aquí en el Gobierno de la Mañana. Ministro, el presidente explicó las razones por las cuales retiró el proyecto de modernización fiscal. La pregunta es, ¿qué va a pasar ahora? Como decía nuestra compañera Diulca Pérez en su comentario, porque las necesidades del país continúan, el déficit fiscal continúan, las finanzas públicas del país están desbalanceadas. ¿Qué hacer entonces? Usted que conoce muy bien el sector empresarial, el movimiento económico del país, ¿qué podría pasar? Muy bien. Si me permite, Rosendo, yo quisiera ver también dos vertientes, ¿verdad? Una es el crecimiento de la democracia, que para mí es importante porque cuando un país crece democráticamente atrae inversiones, atrae confianza, y yo creo que en esto, con el ejemplo de lo que ha sucedido, lo que hay que ver es la madurez del pueblo dominicano. Y digo del pueblo dominicano porque todos son actores de lo que ha sucedido. Si hubiese sido en la época, por ejemplo, de Balaguer, en la reforma de los años 90, fue por decreto que se hizo, no fue por ley. Si hubiese sido la del 2004 del presidente Fernández, bueno, fue con la mayoría que tuvo. O si hubiese sido cuando don Hipólito Mejía se modificó la Constitución con la mayoría que tuvo. O si hubiese sido después en el 2010, incluso ahora me enseñó a ver ahí un documento que se eliminaban leyes con un memorándum de un director. La ley de agroindustria en el 2010. Entonces lo que ha sucedido, lo que ha sucedido en este proceso es la madurez de la democracia. Porque fíjense que no hubo que hacer desorden como en el 92, o no se registraron muertos, o incluso no se registraron quema de goma, sino se registraron manifestaciones pacíficas en el Congreso, comunicados, y yo creo que vale la pena que nos demos cuenta la madurez y el progreso de la sociedad dominicana, y desde luego de los líderes tanto políticos como empresariales, como sindicales, como sociales, a dónde y cómo hemos llevado el proceso. Eso para mí es importantísimo. Ahora, lo otro, que es hacia dónde vamos, cómo crece el país. Podemos ver el informe del Banco Central de la semana pasada. El informe del Banco Central de la semana pasada señala que tenemos récord en la creación de empleo. Pasamos los 5 millones de empleos formales registrados. Y eso yo creo que es una señal importante. Cuando nosotros vemos que el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, el Standard & Poor's, señala que República Dominicana crece a un ritmo de un 5%, cuando la media de la región es un 2%, yo creo que es una señal importante. Cuando nosotros vemos sectores como el que me toca a mí, que es el que puedo hablar con propiedad,
que en el 2019 tenían 130.000 empleos y hoy tenemos 200.000, el de zona franca, y que exportábamos 5.000 millones de dólares y ahora exportamos 8.600, y cuidado si no cerramos 9.000, yo creo que es importante. Entonces tenemos que ir hacia ver cómo se hace más eficiente todos los procesos. ¿Qué planteaba el presidente y qué quiere el presidente, que es un hombre democrático, que él lo ha dicho, que oye, que aún teniendo la mayoría absoluta en el Congreso y teniendo una popularidad que pudo haber dicho, no, yo sacrifico un 30% de mi popularidad, me quedo en 40% y entonces la recupero en un año o 2 años después, dice, no, vamos a seguir conversando. Entonces, tenemos que dirigirnos hacia dónde son los sectores que pueden aprovecharse, a sabienda de que el planteamiento era, bueno, tenemos una situación de tránsito en República Dominicana. ¿Cómo la resolvemos? Bueno, siguiendo incluso con algo que no se había hecho antes tampoco, porque el primero es, en los años 78, 80, se quedó un puente por la mitad frente, lo que somos más viejitos, nos acordamos, frente al zoológico. Ajá. Y eso quedó 8 años paralizado, porque era una obra de Balaguer, los PRDistas no lo hicieron. Llega Balaguer y entonces deja el INVI de Salvador Rey Blanco por la mitad y todavía incluso quizás no se ha acabado. Invivienda, ¿verdad que sí? No, llega Abinader y sigue haciendo el teleférico de los Alcarrizos y sigue con una expansión del metro. Entonces, para resolver el tránsito, ¿qué hay que hacer? Bueno, hacer más metro, seguir buscando transporte confiable, transporte eficiente. ¿Y cómo se hace eso? Con recursos. Si le queremos aumentar a los policías y tener más policías, porque la sociedad demanda de más seguridad, lo dicen todas las encuestas. Y no es un asunto de partido, porque cuando te atracan no te preguntan de qué partido tú eres. Entonces se necesitan más recursos para eso. Si nosotros queremos ampliar la base social, que fue un impacto del COVID, porque ¿qué pasó cuando se cerró el COVID? Venía el COVID del PLD, no fue un COVID que creó el PRM. ¿Qué se hizo? Se crearon... ¿Lo creó el PLD? No, nadie, lo creó el mundo. Lo que quiero decir es que hubo una situación global que hubo que crear asistencia social y hubo que dar más respaldo porque se paralizó la economía, se paralizaron la dinámica de trabajo. Y entonces, ¿qué se ha hecho? Se ha seguido apoyando eso. A mí que me tocan las pymes y que me tocan las micro, pequeñas empresas, yo estaba contentísimo con el tema de que a los emprendedores no se le iba a cobrar impuestos por 3 años y que se le iba a acentuar del adelanto a los micros. Y yo espero que busquemos algo que es una modificación de ley, que no lo podemos quitar por un decreto. Entonces yo creo que ha sido sabia, que ha sido una posición madura, primero de la sociedad, y después de un presidente que aún con mayoría, y que se conversó, porque yo participé en lo de mis sectores, tanto público como privado, como social, madurar más hacia dónde queremos llegar con una economía más fuerte. Y todo. Bien. Discurso, ya, cumpliste. Pero tú eras el ministro más impactado, porque tú eres industria y comercio. Las leyes de incentivo que se pretendían desmontar, todas afectaban sectores que tú riges. Inclusive los sectores que tienen ministros que son sectoriales como turismo, ministro de Energía y Minas, eso es industria, todo es industria, zona franca, la ley de incentivos fronterizos, cine y demás, o sea, eran temas que te impactaban a ti. ¿Qué vamos a hacer para cumplir que las leyes de incentivo tengan una mayor fiscalización y mayor control para que no haya en el imaginario colectivo y en la realidad que muchas de esas leyes se tienen o se entienden que deben ser desmontables? Porque tú y yo sabemos, y cosa que lo personalicemos, que todas las leyes de incentivo se desacreditan porque no cumplen el cronograma de cumplimiento de objetivos. No es que ninguna de esas leyes podían todas ser reformables, pero ninguna se justificaba totalmente su erradicación como estaba planteando el diseño de esta propuesta. Mira, Susana, 2 cosas. Yo quiero que ustedes, los amigos oyentes, lo entiendan. Por ejemplo,
todos ustedes tienen posiciones diferentes. Y por eso es que se hace dinámica y se hace interesante el programa. Lo mismo pasa en el gobierno. Ahora, después que se presenta la propuesta, es la propuesta de todos. Mal pudiera salir alguien a contradecirla después. Ahora, en el caso que me toca, el sábado, por ejemplo, fue la última reunión con todos los sectores que me tocaban a mí, con el presidente. Una de ellas. Y mi despacho estuvo abierto y está abierto permanentemente. De aquí voy a una inauguración, a una expansión de una industria de refrigerífico con una inversión de $25 millones en San Cristóbal. Y ciertamente yo vengo del área congresional. Todas esas leyes, yo participé y voté por ellas. Yo no podía estar de acuerdo con que la anularan, sino con la efectiva aplicación de la ley. Y yo creo, igual que tú, que el incentivo es un incentivo para que algo crezca, se fortalezca y ya. No, un subsidio. No es una permanencia, incluso a lo que más tienen o a lo que más pueden, es a lo que menos pueden. Entonces, casualmente parte de eso era la discusión que se tenía. Bueno, ¿hasta dónde va una ley de industria a dar un incentivo a una industria que declara pérdidas? No, beneficio. 4.000 millones de beneficios y 1.000 son de exenciones. Bueno, pero si tú necesitas para ganarte 4.000 que te regalen 1.000, no, gánate 3.000. Que los otros 1.000 lo necesita el Estado para hacer otras cosas de políticas públicas. Si la ley de Confotur, por ejemplo, y yo lo puse, lo pueden buscar en mis intervenciones hace una semana, Central Romana no necesita la ley de Confotur, porque la ley de Confotur es agua, luz, calle, servicio y desarrollo. El que va hacia una casa de $2 millones, de $1 millón, de 5 millones de dólares, no necesita que le exoneren el 10% de la construcción o el 20%. O hace una casa más chiquita o lo paga porque tiene con qué pagarlo. Ahora, Pedernales sí necesita hacerle calle, acueducto, electrificación, planta de tratamiento, que ayuden incluso a que se hagan los primeros restaurantes, a que se haga todo. Punta Bergantín también. Y cualquier sitio del país, no importa que sea en el este, en el sur, lo nuevo, el primer equipamiento, hacer que nazca, que creen ese empleo, que cascadea, no solamente porque muchas veces también ven al capital, al rico, vamos a llamarlo. No, pero ese le da empleo al que trabaja ahí, al que le compran la lechosa, al que le compran el plátano, al que transporta a los empleados que van todos los días a trabajar ahí, al que limpia la piscina, al que pone la sábana, al que la lava. Es un cascadeo que eso se ve y se necesita. Pero ¿hasta dónde son esos incentivos? ¿Hasta dónde llegan? Entonces esas son discusiones que hay que tenerlas con transparencia. Con total transparencia. Y Tobisonó, hermano querido y amigo, te he escuchado brevemente hacer un relato de las implicaciones que tenía la ley de modificación fiscal en República Dominicana de forma muy clara. Sin embargo, no vimos a muchos funcionarios ni gente del partido explicando esas particularidades. Primera pregunta, ¿a qué entiendes tú que se debe que fracasara una buena reforma mal ponderada? 1. 2. Ya la oposición está estableciendo con su derecho político y democrático que el PRM no sabe gobernar, que dicen que la cosa está bien y me rinden los chelitos, pero entonces una reforma fiscal, pero ahora no era necesaria y la retiraron. ¿Qué impacto político va a tener esto para el Partido Revolucionario Moderno de cara a sus aspiraciones futuras presidenciales y políticas? Fíjate, son diferentes versiones y qué bueno que la hay. Porque donde alguien ve un riesgo, quizá otro ve una oportunidad. Yo veo una oportunidad en respaldar a mi presidente, a mi partido, y en dar la cara y en aceptar también en lo que no tengo razón o en lo que no pudiera tener razón la reforma. Porque ¿qué es un político? Un político tiene que ser el que dé la cara, no puede ser nada más cuando a ti te guste, o cuando tú te defiendas, o cuando la cosa está mal, o caer bonito, o dar buena noticia. No, también nos toca en el momento de la tormenta, está presente ahí en el pie del cañón. La vida es así. Comencemos por la naturaleza misma. A nadie le gusta que se perder a un familiar y tener que irlo a enterrar. Pero y cuando te dan la noticia, ¿qué tú haces? ¿Lo dejas en el hospital tirado? No, tú tienes que cogerlo, llevarlo, prepararlo y acompañarlo hasta la última morada. Si tú te respetas.
Y si tú tienes el coraje y la fortaleza y el norte claro de a quién tú estás acompañando y qué tú estás haciendo. Los otros son poses y allá aquel que quiera comprar una pose. Lo de qué ha pasado, pero yo lo veo bien, porque es la primera vez que nosotros tenemos a un presidente con mayoría absoluta en el Congreso para modificar las leyes orgánicas incluso, y que tiene una popularidad altísima, y que la oposición está diezmada. Con el mayor respeto, ustedes saben que yo me manifiesto siempre con la oposición, porque al final son también mis amigos y mis colegas, con ideas diferentes. Pero se necesita para la democracia que haya oposición, pero en este momento está diezmada. Ayer mismo era la escogencia del que fue el principal partido de oposición, y lo otro también está así. O sea que se pudo haber pasado o haber impuesto o haber lo que sea. Y el presidente ha escogido la ruta de la democracia, la ruta del discernimiento, del conversar, de ver qué podemos hacer, hasta dónde queremos llegar todos juntos. Entonces yo creo que el presidente lo que ha salido es por la puerta grande de una coyuntura que pudo haber sido diferente, como se hacía anteriormente. Por eso comencé mi palabra diciendo, no, pero aquí lo que hay que felicitar a todo el mundo. El que alzó la bandera, el que se manifestó y lo que lo oyeron y tomaron la decisión, que fue el presidente de la República. Hito, el presidente retiró el proyecto de ley de modernización fiscal. Ahora, las causas o los propósitos que motivaron a la misma siguen ahí, ¿verdad? Siguen existiendo, las mismas razones existen. El déficit fiscal, el nivel de deuda que tiene el país, la necesidad de invertir en obras de infraestructura, etcétera. Muchos durante estos 11 días que tuvo la ley, el proyecto de ley en discusión, entendían que con el gobierno atacar la evasión y reducir el gasto, tenía ahí un gran flujo de ingresos que podían. Me gustaría saber cuál es tu opinión al respecto, porque si las razones siguen existiendo, entonces, ¿qué viene? ¿Qué hacer? ¿Cuál sería la alternativa que tiene el gobierno? Eso está clarísimo. Lo que tú has dicho es así. Ahora, ¿hasta dónde la evasión y la eficientización de la administración pública resuelve toda la demanda que tenemos? No da. ¿Hasta dónde es real que se puede anular la evasión a cero? Porque los números son muy fríos cuando tú lo pones en un papel. Es más, tú incluso pintas una paloma y le pones comida en la boca, en un papel, pero no en la realidad. Eso lleva años a veces y se ha ido adelantando. Yo te lo pongo por el caso nuestro. Nadie se imagina que en el Ministerio de Industria y Comercio se persiguen los ilícitos. 4 ilícitos: alcohol, tabaco, medicamentos y hidrocarburos. Y cuando nosotros llegamos, los muertos competían del COVID con el alcohol adulterado de metanol y se anuló. Pero nosotros toda la semana tenemos un evento y cerramos, hace 2 semanas cerramos un alambique en el este que tenía tanquería en el medio del monte grandísimo. Vi la incineración de los cigarrillos. Y correctamente, pero lo mismo pasa con los medicamentos. Y lo mismo pasa con noticia positiva, que después de 28 años los Estados Unidos nos saca de la lista negra de comercio por el combate a los ilícitos. Y también porque estamos en permanente deseo de crecer, de tener, de podernos instruir, de podernos tener temas de información. Y cuando se ve ese interés, bueno, pero eso no sucedió en un año. Entonces la evasión fiscal, cualquiera que sea el número, alguien habla del 60%, pero hablan no solamente de ese 60% que es una evasión, sino de exención. En ese 60% hay unos 20% que es exención por ley. Y el otro entonces por evasión. Hay que caerle atrás y mejorarlo. Pero con eso nosotros no vamos a tener el dinero que necesitamos para hacer el metro de aquí a Boca Chica, o para hacer los otros teleféricos, o para aumentar los recursos que se le tienen que aumentar a la seguridad ciudadana. Nadie se imagina tampoco, o nadie calcula, que desde que llegó el gobierno del presidente Abinader, se fortaleció el sistema de
de seguridad nacional. Me refiero a las Fuerzas Armadas. Equipo, habituallamiento, se le subieron los sueldos y hay una presencia militar más activa en la frontera. ¿Con qué se paga eso? Eso se paga con dinero. Entonces se han destinado más dinero a esa situación. Y eso lo ha visto el país entero. Se concluyó que ahí vuelvo otra vez un seguimiento a planteamientos anteriores de la verja en la frontera, dándole continuidad al Estado. ¿Con qué se ha hecho eso? Es con dinero que eso se hace. Entonces, cuando se habla de reforma fiscal, tenemos que ver primero, y yo le invito a los que nos están oyendo, que primero vean la eficiencia, la transparencia, la rendición de cuentas con que se manejan los recursos del Estado. Y después, entonces, la búsqueda de más recursos para poder seguir haciendo lo que se tiene que hacer. Ministro Ito Bisonó, ministro de Industria y Comercio y MIPYMES, previo al reclamo que hubo en el tema de la reforma, también hubo movimientos de reclamo para que el gobierno tomara por los cuernos el tema haitiano, el tema de la migración haitiana. Ya en 17 días, nuevo director de migración, van 23.535 ciudadanos haitianos reconducidos a su país, 1.384 por día. Pero han alzado el grito también del sector construcción, dicen como que se ha ralentizado en algunas zonas la construcción, el aspecto también agropecuario. ¿Qué soluciones usted como conocedor podría haber ahí para llenar ese bache que sin lugar a dudas la mano de obra haitiana lo ocupa? Ese es un tema muy complejo, porque lo primero es que la ley hay que cumplirla. Nosotros no podemos cargar con una presencia extranjera de ningún tipo. Aunque nosotros somos un país abierto, fíjense que a nosotros nos atacan por un tema puntual, que son unos vecinos que no se van a tirar al mar, sino que presionan la frontera terrestre. Pero nosotros le dimos cabida aquí a los judíos cuando en la Segunda Guerra Mundial, cuando Hitler era un león, acababa con todo lo que se le ponía adelante, y la República Dominicana dijo, no, vengan para acá, y vinieron 30.000 judíos. Pero Franco deportó a los españoles de Francia. ¿Y para dónde vinieron? Vinieron para acá. Así hubo migración china, migración hindú, que la gente no se recuerda. Japonesa, cubana. Mi abuelo era cubano, vino de Cuba a trabajar en los ingenios. De los hindúes aquí. De los hindúes vino la familia Comarazami. El país más solidario del Caribe. Entonces, ¿qué es lo que quieren? Una cosa es la migración y otra es la presión que puede cargar una migración que nosotros no podemos económicamente. Si se está buscando dinero por una reforma para hacer cosas, nosotros no podemos dedicarle el 30% de la salud, que es pírrica para los dominicanos, a cualquier extranjero que venga de fuera. Llámese como se llame. En este momento, lamentablemente, son nuestros vecinos los principales. Esas indias que llegaban no venían aquí a reclamar derechos que no le correspondían. Correcto. Nacionalidad. Cualquiera que va a un país extranjero, incluyéndonos nosotros, que tenemos que ir a buscar visa Schengen o visa americana, los que no somos, ¿verdad?, con doble nacionalidad, tenemos que hacer fila, solicitarla, ver si el cónsul no la quiere dar, y cuando vamos allá, cuidado si te lleva un pare que te meten preso. Entonces, lo primero es eso. Lo segundo es ver cómo el aparato productivo nuestro nos separa. Entonces ahí tenemos nosotros también que ver qué hace la diáspora dominicana cuando está afuera. Primero está legal, después manda remesa, después se integra a trabajar. Y participa. De las instituciones. Entonces nosotros como Estado tenemos que comenzar a ver qué dice, por ejemplo, nuestro código laboral. Bueno, el código laboral tiene un artículo, el 150 me parece, que dice, sí, pero también permite que en el área agrícola un contrato de trabajo se reconozca y entonces se plantee y se respete. Bueno, ahí hay una ventana de ver cómo nosotros en el área agrícola, porque eso no es generalizado, se puede entonces ver si eso funciona y ver qué planteamientos pueden haber de que cómo se salva un nudo también, porque ¿con quién es que se hace ese contrato? ¿Cuál es tu documento? ¿Cómo tú te llamas? ¿Cómo te dan una visa de trabajo? ¿Cómo hay una extensión de eso? ¿Cómo se controla? Entonces, yo creo que hay un proceso que está en ejecución, pero mientras tanto, respetar la ley. Nosotros, lamentablemente, el problema haitiano, en definitiva, no es la solución República Dominicana. Los Estados Unidos que ayuden o que se lleven, lo lleven allá o que lo lleven lo que sea, pero la República Dominicana no puede ser la solución del problema haitiano.
Ministro, se ha hablado por muchos años del tema de incentivo fronterizo y en la reforma fiscal se planteó ese tema. Algunos dijeron, bueno, qué bueno que se pone en la mesa, pero al echar la reforma hacia atrás queda de nuevo en el aire en la ley de incentivo fronterizo, que algunos empresarios dicen que genera una competencia desleal. ¿Qué va a pasar con esto? ¿Esperaremos, en caso de que no progrese el tema de la reforma fiscal, seguiremos con una ley de incentivo fronterizo intacta? Sí, está aprobada. Incluso se aprobó en este gobierno. Sí, no hay cambio y no hay cambio de la ley. Ahora, la pregunta que nos tenemos que hacer es ¿por qué no van allá las grandes empresas? Sí. ¿Por qué no hay un empleo real? ¿Por qué la ley se distorsiona en el sentido de que tú no puedes tener una farmacia como una ley de incentivo fronterizo? Tú no puedes tener un negocito compitiendo deslealmente en la misma frontera con otro negocio en la frontera. O teniéndolo aquí en Santo o teniéndolo y poniéndolo como si estuviera en la frontera. Es peor todavía. Exacto. Entonces, esas son de las cosas que tenemos que revisar y pensar qué es lo que le conviene al país. Cómo nosotros podemos hacer primero que las leyes funcionen, que las leyes sean efectivas, que las leyes creen oportunidades de trabajo y creen oportunidades de crecimiento. Hay una cosa que tenemos que tener mucho cuidado. La inversión extranjera directa en República Dominicana ha estado creciendo a un ritmo importante en estos últimos 4 años, por cualquier razón, pero los números son muy fríos. En el 2019 eran 3.000 millones, ahora son 4.500, nos acercamos a los 5.000. Nosotros tampoco podemos mandar un mensaje de que aquí hay una dicotomía o que hay una competencia interna, una mala aplicación de la ley. Y en eso, a donde nos toca a nosotros como industria, comercio y MIPYME, dirigir los consejos, participar en los consejos, llevamos nuestra propuesta por escrito siempre. Cada vez que yo participo en algo donde me toca interactuar, llevo mi propuesta en base a análisis, en base a... no quiero con esto decir que es la correcta, sino que participamos de una manera buscando el mejor provecho del escenario que nos toque para mejores resultados. Ministro, el Ministerio de Industria y Comercio de Haití dio una moratoria, un plazo, creo que fue de unos 90 días, a las autoridades y a los empresarios de la República Dominicana con el tema de la norma del etiquetado. Ya por lo menos podemos seguir metiendo hasta ahora mercancías sin el etiquetado, pero obviamente que es un tema pendiente. ¿Qué se está haciendo? Porque el problema no es solamente la rectoría del gobierno, del Ministerio de Industria y Comercio, sino también la responsabilidad empresarial, que juega un rol importantísimo en esto. Y nos gustaría saber qué se está haciendo, si hay algún tipo de diálogo con el sector comercial y empresarial para la elaboración de esos etiquetados y que permita que fluyan las mercancías nuestras hacia Haití. Lo primero es que si nosotros exigimos que el cumplimiento de la ley para nosotros, no podemos quejarnos que nos la pidan a nosotros. Nosotros exigimos en República Dominicana que los productos que vengan de fuera tengan el etiquetado en español. Claro. Eso está en la ley de República Dominicana. Entonces, que Haití pida y exija que los productos que se manden a Haití estén en creol, yo no lo veo mal. Y que tengan incluso su registro industrial y registro sanitario. Entonces, nosotros lo que hacemos es que le comunicamos a los industriales, a los comerciantes nuestros que tengan eso pendiente. Incluso ya anteriormente lo habíamos hecho con los empaques de harina. La harina que se exporta a Haití es una harina diferente a la que se consume en República Dominicana, que es más blanda. Entonces, los empaques le hemos exigido a los molinos que exportan que estén en creol y que estén diferenciados y que sean algo que sea para la fabricación sin que nos dañe o nos reduzca la posibilidad de presencia de la materia prima de la harina en República Dominicana. Especifica la especificación del producto. Claro. Ahora, veamos lo que ha sucedido también en la frontera. En la frontera, cuando nosotros llegamos, obvio, imposible comunicarse de gobierno a gobierno, porque ¿con cuál gobierno? O con cuál estructura institucional me refiero. Luego tú dirías, bueno, pues vamos a comunicarnos de la parte militar de seguridad. ¿Y con cuál parte haitiana? Lo que tienen son unos guardianes o policías que se llaman medio ambiente, pero que no tienen una directriz única, sino que son jefes sectoriales, regionales.
Entonces, Caciques. ¿cómo hemos llevado nosotros la dinámica en la frontera? En la parte comercial, para no dejar de exportar, porque al final de cuentas es nuestro segundo socio. Son 1.500 millones de dólares anuales y es la industria nacional que nosotros tenemos que cuidar, que la hemos estado fortaleciendo, incluso con el sello de hecho en República Dominicana, de la maquila de República Dominicana, y que hemos buscado la manera de fortalecerla y que crezca en todo el sentido de la palabra, en la exportación, en la participación de suministro a la zona franca, que subieron de 80.000 millones a 130.000 millones. Entonces, en la frontera, lo que hacemos es que se entienden de comerciante a comerciante, porque los comerciantes se fían entre ellos y se conocen de décadas, con almacenes de este lado, almacenes de aquel lado, y así la hemos ido manejando, pero respetándonos, con acuerdos incluso implícitos. Las grandes exportaciones que van, por ejemplo, en la Patana, solamente la estamos dejando cruzar por los puntos formales. ¿Para qué? Para ayudar también a que los haitianos recauden en su aduana de aquel lado, porque si se dejan cruzar por los puntos informales, entonces no tienen control. Y eso ha ayudado a que en la frontera haya un dinamismo normal que le conviene también a la exportación de República Dominicana, porque las cosas hay que decirlas como son. Claro. Es la producción nacional que tiene un mercado de 1.500 millones de dólares anuales que sale por ahí. Entonces, esa dinámica, y como cualquier otra frontera, que hay contrabando, que hay ilícito, o como lo hay en Texas, o como lo hay en Laredo, en Estados Unidos y México, o como lo hay en cualquier otra frontera, que lo tenemos que estar combatiendo, que tenemos que estar atentos, regulándolo día a día, cierto. Ministro Ito, hemos visto que su equipo de comunicación hizo un trabajo desde hace unos años que lo ha posicionado, lo ha reposicionado de el Ito Bisonó de la formulita a Ito Bisonó, el ministro encargado de una institución reguladora, fiscalizadora y estratégica sobre el comercio y sobre las industrias. En ese sentido, cuando hemos visto una inquietud personal, ustedes tienen en su cuenta de Twitter 19 publicaciones de un libro que acaba usted de presentar, llamado Desde Adentro. Y usted allí refiere sobre el reto de ser ministro, o de los retos que enfrenta un ministro. ¿Usted cree que a su llegada al ministerio ese fue uno de los retos que usted tuvo, con el que usted tuvo que trabajar, la percepción que tenía la ciudadanía sobre lo que usted iba a hacer al ministerio y lo que entonces usted pudo canalizar desde allí? Excelentemente planteado y sin ningún tipo de tapujo. Claro, cuando nosotros llegamos, la oposición, y yo diría que interna y externa, y la dinámica, tomaron un video mío y unas declaraciones, lo tergiversaron y plantearon como que eso era la solución, y está ahí todavía colgado y lo pueden analizar. ¿Qué pasó con el tiempo? Sin miedo y dedicado al trabajo. Bueno, que demostró que ya eso no es un tema, que hay una estabilidad, que las cosas son claras, que todo lo que se quisieron acercar y se quieran acercar tienen las puertas abiertas a mi ministerio, sindicalistas, empresarios, embajadores, personas físicas, individuales, choferes, amas de casa, emprendedores, mi pyme, lo que quieran. Conversamos con todo. Y lo demás son números muy fríos. El crecimiento de la zona franca, el crecimiento de las industrias nacionales, el orgullo de lo hecho en RD, las MIPYME, la participación de la mujer registrada con una MIPYME que no existía, para que puedan participar y tener un espacio en la compra del Estado obligatorio, como lo manda la ley. El financiamiento a través de PorroMIPYME y de las 14 tuteladas, el combate a los ilícitos que no existía. Y todo eso está ahí. Y con los mismos temas de los hidrocarburos, nosotros depositamos una iniciativa de ley en el Congreso, que era lo que nos tocaba, con las ideas nuestras. Ahora, ¿a quién le tocaba también? Al ciudadano de a pie, que puede acercarse y pedir que hagan vistas públicas o que los reciban en las reuniones, o a los partidos políticos de oposición, o a los mismos congresistas que ya salieron y a los que entraron. Es un tema de todos, pero el tiempo a alguien le ha dado la razón, porque ya hay una tranquilidad, porque ya se pueden presentar éxitos y logros de cosas que nosotros le hemos dado seguimiento, hemos implementado incluso antes de que hayan cambios. Y ahí están los sectores. Lo que hay es que invitar,
por ejemplo aquí, al sector MIPYME, al sector Zona Franca, al sector industria, al sector de los hidrocarburos, tanto a los pequeños como a los grandes, y preguntarle de si están conformes o no con el dinamismo que ha llevado el Ministerio de Industria y Comercio. Ayer el sábado, el presidente anunció el retiro del proyecto de reforma. Y eso ha sido aplaudido por todo el mundo, incluyendo el gabinete completo de la presidencia de la República, alabando la decisión del presidente, diciendo que está muy bien y es excelente, todo bien. ¿Qué va a pasar? A partir de ahora ya no tenemos reforma. El presidente dijo que no. ¿Qué va a pasar? ¿Cuál es el siguiente paso? Lo primero es que, fíjense, parte de por qué se presentó la reforma es porque si se hubiera aprobado, se hubiese integrado en el presupuesto del año que viene. Sí, pero ya no va. Ya no va, correcto. Ya. Entonces, los planes de crecimiento o de inversión extraordinaria para el año que viene tampoco son posibles. Se cayeron. En una gran parte. Ahora dependerán de los reajustes y de la eficientización que se pueda lograr a muy corto plazo. Yo creo que hasta ahora el gobierno ha dado muestra del presidente inaugura obras, yo no diarias, no, pero casi semanales, y también el sector privado. Ya yo le dije que yo de aquí voy a la inauguración de una inversión de $25 millones en unos almacenes refrigeríficos. Y seguir con esa dinámica, reorganizarse, replantearse y seguir trabajando, consolidando a un país que yo quise comenzar, insisto, con la madurez de la democracia, porque yo estaba el miércoles de la semana pasada. Un plan B. El miércoles de la semana pasada, ahí voy, en Miami, en una cena del grupo IDEA, donde habían 10 expresidentes de la región. Están en mis redes. Y todos ellos, del continente completo, de países muy grandes como el expresidente Fox de México, con una economía muy fuerte, y todos preguntan qué está pasando en República Dominicana, que todos están mirando hacia allá. Entonces yo creo que nosotros tenemos mucha oportunidad con la dinámica privada y la administración del Estado de seguir en la misma ruta del crecimiento que marcó el Banco Central la semana pasada. Juan de Dios. Ministro, desde adentro hacia el país que queremos. Miren, el presidente de la República emitió un decreto el 16 de junio de este año, el decreto 324-24, declaró de alta prioridad la producción nacional de semiconductores. En ese sentido, el documento elaborado manda que la estrategia nacional de fomento de semiconductores sea a través del Ministerio de Industria y Comercio. Vi que usted firmó un acuerdo con varias universidades y también se reunió con algunos diplomáticos norteamericanos. Es importante, también se resaltó el punto de que Estados Unidos tiene $50 mil millones que va a invertir en semiconductores y el país quiere participar. En ese sentido, ¿cuáles son los pasos que se están dando para desarrollar los semiconductores en la República Dominicana? Excelente. Fíjense, la ley de zona franca tiene 50 años. Cuando comenzó la ley de zona franca, comenzó en el ámbito textil. Hoy día, el ámbito textil es un 10%, y cuidado si menos. Lo que nosotros somos más fuertes es en el dispositivo médico, electrónico y eléctrico. Y cigarros, correctamente. Sí. Pero el cigarro, que es artesanal, son $1.300 millones en exportación, pero de los 8.600 restantes es dispositivo médico. O sea, nosotros aquí en República Dominicana hacemos máquinas que están en los hospitales que separan el plasma de la sangre. Si tú te vas a los Estados Unidos o alguien y le van a hacer un cateterismo, todo lo que involucra el tema del corazón se hace en República Dominicana. La mayor parte del hilo con que te cosen, se te suturan en los Estados Unidos, se hacen en República Dominicana. Las botellas donde está el suero y el conducto plástico donde está el suero, se hace en República Dominicana. Y eso es un tránsito de mucho tiempo, pero ha ido creciendo. Y tú dirías, pero hay menos gente trabajando porque hay más mujeres y hombres en máquinas de coser, para hacer cachucha, panty, brasieles, calzoncillos, jean.
pero resulta que no, que antes trabajaban 150,000 personas y ahora hay 200,000, claro. Y 36% son profesionales que ganan mucho más dinero. Entonces estamos viendo cómo nosotros subimos ese escalón a los microchips que vienen los Estados Unidos a traerlo cerca de sus costas. Correcto. Porque ya no lo quieren Asia, China, Taiwán, exacto, hacia las Américas. Y nos estamos preparando para eso. Eso no va a ser de una vez, sí, pero una escalera se tiene que subir paso a paso. Entonces nosotros, como tú muy bien señalas, está bien documentado, ¿cuál es la mejor universidad en los Estados Unidos que prepara a los técnicos y no hace un diseño para ver dónde está ese capital humano? Bueno, MIT. No, MIT es una de las principales mecánicas de mecánica, de ingeniería. Sí. Purdue es la principal. Entonces nosotros firmamos un acuerdo con Purdue, la número 1, con MIT también. Correcto. Y con Texas también. Sí. Y también con la EOI de España. Okay. Para fortalecer, visualizar qué se necesita hacia allá, cómo nosotros podemos preparar nuestro capital humano, que es lo primero que preguntan, porque a veces a mí me dicen, Hito, hazme una zona franca, ayúdanos con la zona franca de tal provincia. Bueno, pero ¿cuál es la actividad? Tú no le dices a un empresario, mira, instálate allí. No. El empresario hace un estudio de dónde le conviene instalarse, dónde le queda cerca del puerto, dónde hay capital humano, dónde, cómo lo transporta. Entonces, estamos preparándonos para llevar a la República Dominicana a participar de ese nicho que va a tener grandiosos recursos, mejor paga, más profesional, más eficiente, y que nos va a poner a nosotros con otro estándar. Ministro, por cierto, ojalá pudiéramos agregar a esos centros de estudio el Omnium de Israel, que es la Universidad de Haifa, que tiene muchos acuerdos con muchos países con respecto a ese tema. Miren, señor ministro, la realidad es que hacer esa conversión, precisamente de la que trata parte de la pregunta de Juan de Dios, implica unos recursos humanos con unos conocimientos, con unas capacidades y unas cantidades también de recursos humanos importantes. A mí me encanta la posibilidad de nosotros tener en el futuro la posibilidad de manufacturar productos de tan importante valor agregado. Sin embargo, para tener el país de esos resultados necesitamos el país de los ingenieros que hoy tal vez no tenemos en cantidad, porque en calidad sí los tenemos. Yo creo que la ingeniería dominicana ha demostrado en muchos aspectos, sobre todo la civil, que hay una capacidad extraordinaria en el país. Sin embargo, por ahí hay un artículo extraordinario del rector de INTEC, Instituto Tecnológico de Santo Domingo, que es de las grandes universidades dominicanas, la que más se ha especializado en las ciencias exactas, diciendo que para lograr llegar a satisfacer las necesidades de una industria tan avanzada y de todo lo que hay alrededor, porque es piramidal, usted produce el microchip, pero por ahí tiene que trabajar el sílice, pero por ahí tiene que trabajar la soldadura, la microsoldadura, pero por ahí tienes que trabajar la parte robótica, pero luego la parte robótica tiene que ser diseñada, mantenida y trabajada por un ingeniero. Entonces, para crear esa parte del recurso humano, decía el rector de la Colmena, había que hacer un esfuerzo muy importante en cambiar la pedagogía desde la propia base escolar, las matemáticas que han sido el cuco de tanta gente, que se las han enseñado con miedo, que se las han enseñado sin atractivo, y definitivamente es un trabajo muy abarcador. ¿Qué pudiéramos estar haciendo en ese sentido, sembrando para cosechar en el futuro, para tener un país de ingenieros? Esto es encantador porque trabajando con jóvenes y trabajando con emprendedores y trabajando con un ambiente que es, óyeme, es la imaginación, llega hasta donde quiera individualmente. Por ejemplo, en INTEC, al frente de INTEC, está el laboratorio de Eaton. Eaton es una de las compañías principales de los Estados Unidos de electrónica. Así es. Y ahí está el laboratorio para la creación de patentes de ellos para Latinoamérica. Aquí en República Dominicana. Y ahí al lado de INTEC. Entonces, el presidente desde que llegó, que viene con una visión de universidades, dice, no, hay que fortalecerlo y crear planes. Por ejemplo, el ITLA, volvemos otra vez al seguimiento de la institucionalidad. El ITLA, ¿quién lo hizo? Bueno, no fue este gobierno, no fue el presidente Abinader, pero es un proyecto bueno o malo. Buenísimo. Es bueno. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Seguirlo. Nosotros lo encontramos con 1.5, 2 instituciones. Ahora hay 8. Ahora hay 8 ITLA que se han hecho en este gobierno. ¿Cuántas extensiones de la UAS se han hecho? Se han comenzado, se han seguido. ¿Cómo nosotros desde el Ministerio de Industria, Comercio y MIPYME hemos interactuado con los emprendedores? Bueno, nosotros, por ejemplo, con aduana
y con un instituto privado vamos a los liceos y a las escuelas y lo llamamos a un concurso de emprendimiento para el tema de tecnología, el tema de los microchips, y participan, se hacen unos concursos y siempre quedan 120 niños, porque todavía son bachilleres, que ya tienen una visión de algo que no conocían. Nosotros acabamos de aprobar una ley, la primera ley, ahora le habla el legislador, de consenso de todos los sectores que antes se veían como enemigos. El industrial, el de zona franca, el de los puertos, entre ellos jalándose los moños. No. Ahora firmaron, después de 2 años de trabajo, en una mesa, con la presencia, espérate, aguanta, te pasamos mano, esto, lo otro, vamos a ponernos de acuerdo, ya tenemos una ley de logística. Entonces hay que explicarle también a los jóvenes que hay una nueva carrera, que es de logística, que es la competencia del mundo completo. Claro. La logística. Que sería la superior de la ingeniería industrial. Hoy día. Entonces, el presidente, el gobierno, desde el Ministerio de Industria y Comercio, estamos viendo el empoderamiento del capital humano para prepararlo para los próximos desafíos que tenemos por delante. Vamos cerrando, Susana. Yo sí conozco el nivel de satisfacción que tienen los sectores que tú manejas tan difíciles, y vi y supe, y esto era lo que quería decirte, cómo ellos entienden que tú maniobraste no hacia afuera para buscar un diálogo, sobre todo viernes y sábado. ¿Qué tú esperas? ¿Qué tú puedes lograr de cara a este esfuerzo que tiene que hacer el gobierno sin reforma para buscar dinero? Porque tiene que buscar dinero con esos sectores que entienden que tú metiste mano con ellos. Bueno, yo creo que todo el mérito es del presidente, porque es el que toma las decisiones finales. Pero yo creo que tenemos una responsabilidad también de todos, incluyendo a la oposición, porque ¿qué país queremos? ¿Hacia dónde vamos? Al presidente le quedan 4 años de gobierno, apenas estamos comenzando. Agosto, que fue su juramentación, acaba de pasar. Entonces tenemos que construir un país, incluso para los que quieran después administrarlo. Tendremos que comenzar con un laboratorio, bueno, ¿cuál es el planteamiento de cada parte? ¿Cómo eficientizamos? Porque ya no se pueden incluir una modificación presupuestaria para el año que viene. ¿Cómo eficientizamos de aquí a allá las cosas? Y cómo se hacen unos planteamientos que se puedan entonces ver como el desarrollo de un país que necesita incluso darle seguimiento a la Ley Nacional de Estrategia de Desarrollo, que en base a eso fue que se presentó la propuesta, y aquella de Desarrollo 2030. Sentarnos y conversar. Qué bien. La industria, y básicamente tenemos al ministro de Industria, Comercio y MIPYMES, la industria hace el uso de las herramientas que otorga la física, la termodinámica, para transformar riqueza. Necesitamos un país que desde muy jóvenes a los jóvenes talentos de nuestros recursos humanos los atraiga hacia el lenguaje de los números. Nosotros vivimos aquí del verbo, pero el que abre las puertas del mundo son los números, porque la fórmula de la termodinámica es la misma aquí en la India. Claro. Y para nosotros ganarle al sudeste asiático hay que ganarle los números primero. Ministro Ito Bisonó, gracias por esta importante presencia con nosotros, los temas que ha abordado, reforma, retiro de la misma, rediseño, pero también los temas de zona franca, los temas de esas esperanzas que surgen viendo el esquema mundial ahora mismo, el nearshoring, que es el acercamiento industrial a los grandes centros de consumo, el friendshoring, que es el acercamiento a los países amigos, aliados de los que tienen el gran capital, pudiera y debería beneficiarnos. Gracias, señor ministro, por esta presencia en el gobierno de la mañana. A ustedes, siempre para mí es un lujo venir aquí. ¿Cómo te sientes? Y estamos cerca además, Fernando. ¿Cómo te sientes? Yo muy bien, además soy abuelo ya. ¡Oye! Bienvenido. Mira, el club de abuelos de aquí está creciendo. Sí. Está creciendo. Bueno, ya Felipe es miembro fundador, Susana es miembro. ¿Cómo te sientes? Sí. Bien de bien. ¿Sabes que Celín cumplió años ayer? Ay, su primer añito. Espérate. Importante miembro, el club de nietos del gobierno de la mañana. El club de nietos del gobierno de la mañana. Que va grande ya. Sí. Y el miembro fundador, por supuesto, Rosendo Tavares. No. ¿Cómo debía ser? Obviamente. Pues déjame decirte que yo tengo una nieta más grande que los nietos de Rosendo. No, pues tú empezaste temprano, comandante. Yo tengo una nieta que tiene 12 años. Se le juntan los nietos y los 12 años. Y no se sabe. Revísate la próstata. ¡Llévatelo, Cundo!